Bueno, mi nombre es Manuel Cuevas, psicólogo social. Llegué en el año 2022 acá a la universidad, formando parte en ese momento con Claudia. Empezamos a realizar jornadas de mapeo para poder hacer cartografía social. ¿Cuál es la situación digamos, desde aspectos materiales, pero también de aspectos culturales, identitarios, de convivencia en las carreras? Y de ahí, bueno, me integré justamente acá a la Dirección de Asuntos Estudiantiles para poder hacerme cargo de la coordinación del programa de salud mental. Vamos con algunos datos de contexto, algunas ideas. Esta PPT va a estar entregada para ustedes, también va a estar acompañada de los documentos que den cuenta, digamos, del detalle. Pero recordemos algunas cosas para poder invitar a la reflexión, a pensar. Año 2019, la Facultad de Arte y Urbanismo de la Universidad de Chile empieza a realizar movilizaciones. Y eso genera gran polémica porque se generaron posiciones al respecto oye, los jóvenes, ¿qué ocurre? Bueno, la generación de cristal, se decía, se sigue diciendo, respecto de por qué no entienden esta lógica, sacrificial de lo que significa estudiar, y otros llamaban pasar alto, digamos, no pasar por alto la salud mental. Aparecieron rayados y consignas en torno a, ¿son 4 horas necesarias para hacer una clase? ¿No podemos ocupar el tiempo de otra forma? ¿No puedo dormir? Única tarde libre, dice ahí, trabajo en grupo, tengo sueño. Y luego de eso fue como abril 2019, llegó el estallido social, luego de eso la pandemia, y en ese momento también aparecen las demandas de salud mental, donde también se pone en tensión la salud mental en términos, como decía ayer el profesor Pérez, respecto a la privatización del malestar o pensarlo de manera colectiva. Acá no hay un dato acá, no he podido todavía pesquisar el dato acá en la realidad chilena, pero por ejemplo en el caso argentino ocurre que cuando se producen jornadas de protesta bajan las llamadas a los teléfonos de fonoayuda suicida. Durante la pandemia, de hecho, bajaron los suicidios. Aumentó el malestar, aumentó el estrés, aumentaron sintomatología depresiva y ansiosa, pero tiende algo a pasar con que se socializa este estado general de soledad. En el mundo, también, sobre todo en contexto universitario, empezó a aumentar la crisis y la malestar de los estudiantes. En Estados Unidos, donde tenemos una gran muestra de estudiantes, se llegó a dar una tasa de 3 suicidios diarios en contexto de estudiantes universitarios. Muestro esto un poco porque son parte como de en ese momento aparecen en las revistas la idea de crisis, la idea de pertenencia, de vincularse, de conectarse, y la idea de cómo esto afecta a la salud mental de los estudiantes. Revisándolos en un estudio, en un paper reciente, se da cuenta que la mitad de los estudios fueron realizados durante 2020 y 2022. Atendiendo ¿a qué? A la diversificación de la matrícula, evidenciando un aumento por el interés por investigar las problemáticas de salud mental de los jóvenes en etapa universitaria. Esto justamente atendiendo a esto, creció la matrícula en países de mediano y bajos recursos, que ven en la educación una forma de movilidad social, pero no contando necesariamente con las habilidades que se requieren, y también con una fe para poder pensar que la educación puede seguir siendo un espacio de crecimiento, como decía ayer el profesor Pérez, entre elegir ser burrero del narco o estudiar pedagogía. En ese contexto, justamente, también el 2022 comienza a generarse esta comisión de convivencia y salud mental que preside la rectora y donde yo estoy representando aquí a la universidad. Y una de las cosas interesantes de estas discusiones es, como dice ahí la frase, de no convertirse en un hospital de día, es decir, no asumir la carga de atención de salud en las universidades. Que justamente, si ustedes pueden mirar las noticias, a propósito de la exposición en el Congreso, de una ley que patrocina la diputada Schneider, justamente lo que se hace es hincapié en la demanda de más psicólogos. ¿Cuál podría ser el riesgo? Y es la crítica de la comisión, que esto podría transformarse simplemente en subvencionar que haya más psicólogos y generar esta lógica hospital de día, generando en la universidad que se haga responsable de la salud mental. Y en esa reflexión, y de las demandas de salud, y en esa reflexión, bueno, también en el CRUCH hemos pensado respecto a que, bueno, hablamos de comunidad, pero tenemos que incluir a funcionarios, tenemos que incluir temas de salud mental laboral, temas de gestión de personas, temas de recursos humanos, la comunidad la hacemos entre todos. Y si bien la universidad no es la causante de los problemas de salud mental, asimismo como, digamos, para bien y para mal, puede ser promotora, puede ser protectora de salud mental, como también puede ser quien agudice problemas de salud mental. En la literatura internacional, como decíamos, se empieza a estudiar la experiencia estudiantil.
para poder integrar variables de malestar psicológico, bienestar y problemas de salud mental. Y una de las cuestiones que se encuentra en este estudio es, por ejemplo, que la experiencia estudiantil, la carga de trabajo, el estrés asociado a evaluaciones, el apoyo al trabajo autónomo, la motivación para estudiar, la relación con pares y el sentido de pertenencia serían predictores de variables de malestar psicológico, bienestar y satisfacción con la vida. Cuando uno mira, por ejemplo, en este estudio que se hizo en la Universidad de Melbourne, de lo que está más descendido es justamente el compromiso, el vínculo con el aprendizaje. Es lo que más baja en pandemia y es lo que en general, entre todas las dimensiones de experiencia estudiantil, está más bajo. Cuando uno empieza a mirar el detalle, bueno, básicamente lo que se ve más descendido es, y cómo se construye esta variable, es el trabajo con otros estudiantes fue parte de mi estudio, interactué con otros estudiantes fuera de los requisitos de estudio, tengo un sentido de pertenencia a la institución, participé en discusiones en línea o cara a cara, y eso es lo que uno mira en términos generales, que está más descendido en términos de experiencia estudiantil. Cuando también se empiezan a mirar en este mismo, digamos, análisis de los datos de la experiencia estudiantil durante 10 años, claro, se consideran factores, digamos, características individuales, estrés situacional, características propias también, digamos, que caracterizan al estudiantado, pero se da cuenta que los procesos de enseñanza-aprendizaje, la pertenencia a una institución es lo que hoy día estaría, en términos de experiencia estudiantil, es lo que estaría explicando mejor tanto la angustia de los estudiantes como su bienestar. Incluso cuando teniendo en cuenta temas de tensión financiera, en este caso dice dificultad con el idioma inglés, porque estamos hablando que también la Universidad de Melbourne recibe estudiantes de otros países. ¿Qué tenemos acá? Contexto, realidad nacional universitaria, 1,2 estudiantes en educación superior, 30% deserta en primer año. 45% no termina en el tiempo esperado, y esto también es interesante, el 40% no tiene trayectorias lineales, es decir, no salen del colegio enseñanza media e ingresan inmediatamente a la universidad, sino que desarrollan también otros proyectos de vida que pueden estar vinculados al trabajo por opción o también a hacer sustento económico de su familia o dedicarse a tareas de cuidado. En el contexto de la realidad de nuestra universidad, bueno, la retención en el año 2021, el primer año, llegó al 87%. Cuando uno lo mira en perspectiva, eso fue en alza, disminuyendo la deserción. Pero tenemos el tema de la titulación oportuna. Casi el 70% no se titula oportunamente. Entonces se extienden las trayectorias y eso obviamente no se colige con lo que es el financiamiento, digamos, directo de lo que sería la gratuidad, generando también tensión en el proyecto vital del estudiante. En el 2021 se realiza la encuesta Voces. Esta es una encuesta aplicada a la realidad nacional chilena. Participaron 13.000 estudiantes de 10 instituciones de educación superior, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, y donde se dan cuenta algunas variables de bienestar físico y psicológico, donde ha empeorado en naranjo las horas de sueño, se han disminuido, se reporta aumentos de empeoramiento de la salud mental y aumenta la sensación de cansancio. El consumo de sustancias, aumenta las bebidas energéticas, el consumo de cafeína. Es común, a mí me pasa, yo hago clases a estudiantes de psicología educacional en otra universidad y siempre noto cuando llega el fin de semestre que están más hinchaditos, están más inflamados, están durmiendo menos, están consumiendo mucha cafeína, mucha bebida energética para poder rendir. ¿Qué también señalan los estudiantes? Sentido de sobrecarga y estrés por la cantidad de trabajo, problemas de salud, no tengo tiempo para otras actividades. Cuando se les consulta sobre el aprendizaje, uno de los aspectos que está más descendido y ellos relevan es la interacción con los docentes. Si bien también resienten aspectos de variable de trabajo, autorregulación y evaluación y aprendizaje organizado, la variable interacción con los docentes es la que aparece más descendida en términos de dificultades para poder pensar un mejor aprendizaje. En términos de docencia y currículum, esto también está disponible en línea y lo vamos a entregar para que ustedes puedan revisar cómo se construyeron estas variables, pero aquí quería relevar este dato de también lo que está más descendido respecto a la empatía y buen trato con los profesores. Cuando aquí en este estudio se agrupan las variables como bienestar psicológico autorreportado o bienestar físico, se busca modelar, bueno, la salud mental, las horas de sueño, lo que reportan los estudiantes, actividad física, salud física, y lo que se encuentra es estas variables que buscan explicar, mediante este modelo de regresión, qué es lo que más incide tanto en bienestar psicológico como físico.
¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, de manera, en el caso de este estudio, racionalizar y organizar las cargas académicas de los estudiantes. Ahora, ¿qué es eso de racionalizar y organizar las cargas académicas? ¿Se tratará simplemente de que no entren tantas páginas en una prueba? ¿Poner límite de páginas? ¿Eso será racionalizar? ¿O será la manera de abordar y motivar el conocimiento, motivar la lectura, generar estrategias de apoyo? Y por eso, bueno, aquí se propone, esta es una propuesta a propósito de esto, de distintos actores que inciden para poder abordar estas variables de aprendizaje, de carga de trabajo, interacción con los docentes o el apoyo familiar, pero siendo central la carga de trabajo como la que más predice también bienestar psicológico y físico. Ahora veamos aquí los datos actuales, comparando estudios de 2022, 2024, 2023, 2024. El aumento de la edad de nuestros estudiantes. Si ustedes se fijan, en naranjo, gris, amarillo y azul son el porcentaje de estudiantes que hoy día tienen más de 21 años. O sea, ya hay uno de cada 4, podríamos llegar a decir, que hoy día tenemos en primer año, ya tienen 21 años. Lo que ayer hablaba el profesor Pérez cuando decía justamente son adultos ya, con experiencias previas, con las experiencias, digamos, muchas veces no elegidas como parte de un proyecto de vida, sino que la realidad los ha obligado también a generar, a crecer, uno diría antes de tiempo, no ir inmediatamente a la universidad, y han decidido en algún momento venir para acá. Las comunas de residencia, esto también es interesante. En naranjo, las comunas alejadas de la universidad, lo que se traduce en los tiempos de traslado. En general, en Santiago de Chile, el promedio de traslado es de 3 a 4 horas diarias de la población. Estoy pensando como tomando la población de trabajadores en la región. Y aquí uno ve un porcentaje donde estos estudiantes viniendo de comunas alejadas e incluso de otras provincias tienen que dedicar tiempo al traslado, muchas veces a estudiar en condiciones que no son las favorables y después, digamos, volver. Entonces ahí uno piensa, bueno, todo ese tiempo que se invierte, ¿qué podemos entregar acá en el campus? Pensando que esta se transforma finalmente en su segunda casa. Respecto a su establecimiento escolar de origen, vemos también un aumento en naranjo de quienes vienen de colegios particulares subvencionados. Sí, y un tercio, digamos, de estudiantes que vienen de servicios locales de educación. Y un porcentaje menor de quienes vienen de colegios particulares pagados. Cuando pensamos también en este dato, el trabajo, ¿actualmente realizas algún trabajo remunerado? Un aumento, esto en primer año, de estudiantes que realizan un trabajo remunerado, donde la mitad de ese 24% están realizando medias jornadas. Medias jornadas, y hay algunos que jornadas completas. Y donde muchas veces la mitad de esos estudiantes que están en medias jornadas lo hacen para hacer aportes a la economía de su hogar. ¿Sí? La otra porcentaje, claro, trabajan menos de media jornada y lo hacen para no pedir dinero, para poder sostener sus gastos. Gastos que tienen que ver muchas veces también con consumir digamos, fármacos o proveer su alimentación. Acá hay un cambio, que es un dato interesante. Primera generación en estudiar. Esto es interesante. No, ya no es la tendencia de que viene la primera generación a estudiar, sino que son estudiantes que ya vienen de familias que ya tienen algún miembro o sus propios padres han sido parte ya de la educación superior, lo que genera un estrés como presión familiar interesante de pensar. Siempre se plantea que a menor nivel socioeconómico, claro, hay menos herramientas y educativo, hay menos herramientas para poder manejar problemas de depresión y ansiedad. ¿Sí? Pero aquí lo que se ha visto en la población universitaria es un aumento en las capas medias de dificultad y sintomatología para manejar depresión y ansiedad, lo que se puede explicar justamente por la presión que tienen de sostener el estatus familiar. Es decir, si la familia es de bajos recursos, nadie ha estudiado, bueno, mi hijo, vaya, haga lo mejor que pueda. Pero si usted en cambio, usted tiene que ser como parte de la familia, tiene que sostener el nombre, tiene que sostener el proyecto, eso implica mayor presión. Y aquí viene algo interesante como hipótesis de quienes eligen pedagogía, eligen el área de la salud en términos de elegir cuidar a otros. Las personas que elegimos, los psicólogos, trabajadores sociales, docentes, en este caso también los kinesiólogos, que elegimos cuidar a otros, por lo general postergamos nuestras necesidades, no nos atrevemos a pedir ayuda. Entonces intentamos manejar las cosas de manera sola y claro, no reconocemos malestares, no reconocemos la necesidad de pedir apoyo.
más presión. Y pensemos también en el estado, digamos, en cómo se piensa elegir pedagogía. Es como, ¿por qué elegiste estudiar pedagogía? Entonces pensemos en un estudiante que elige, por ejemplo, dentro de todas las pedagogías como arte o música. Tiene siempre una vocecita que, si dice, si me equivoco o me va mal, voy a escuchar esa vocecita que dice, te lo dije. Entonces tengo que defender hasta el final mi vocación. Y muchas veces defenderlo hasta el final es no hablar de lo que me está pasando, lo que se acumula. Las personas consultamos cuando ya no podemos manejar más o cuando llega, y ahí se genera la crisis, la urgencia subjetiva. Aquí algunos datos de qué hicieron los estudiantes luego de egresar de la enseñanza media. Trabajar, la mitad trabaja, se dedicó a trabajar. Esto obviamente no suma 100, porque hay algunos que trabajaron o paralelamente se tomaron un tiempo para preparar su prueba, siendo menores el porcentaje de los estudiantes de primer año de esta cohorte que se tomaron, digamos, un año sabático en el cual no trabajó ni estudió. Cuidados. Esto también es interesante porque estamos hablando de profesiones de cuidados y lo que se ve es el aumento de quienes hoy día dedican tiempo de cuidado a niños, no necesariamente los propios, muchas veces sobrinos, digamos primos, también a cuidar a adultos mayores. Entonces si uno mira eso, 20, 12, uno de cada 3 estudiantes está dedicándose a tareas de cuidado en este momento, dedicando... y ahí viene uno, en la encuesta 2022 de Salud Mental y Relaciones Comunitarias, y se daba cuenta del dato de dedicando un porcentaje de la mitad de quienes cuidan, dedicando 5 horas diarias al cuidado de otros. Y eso a su vez refuerza lo que son las patologías de los cuidadores, que obviamente el que cuida no puede reconocer que necesita ser cuidado. Y además generando aumento de estrés y sobrecarga, porque también en el que cuida aumenta tiene que manejar su agresión, tiene que manejar fenómenos de culpa asociados a sentir rabia por lo que tiene que hacer, porque no tiene opción, no puede renunciar. Y bueno, lo tenemos que decir, pero me imagino que algo que todos sabemos, quienes principalmente realizan estas tareas de cuidado son mujeres. ¿Sí? Y si uno lo mirara así como distribuyendo como o sea, para mí todas las carreras son humanistas, ¿sí? Porque todas tienen que ver con lo humano, pero entendiendo la distinción de las carreras humanistas, digamos, para distinguirla como de la ciencia, también son parte de quienes concentran mayores cantidades de estudiantes que se dedican a cuidar a otros. Y en términos de salud mental, veamos, 2023-2024, ¿presentas alguna condición de salud mental diagnosticada por un profesional? Ya tenemos estudiantes que llegan, 1 de cada 5, ahora 1 de cada 3, llegan con una condición diagnosticada. Y eso implica con una mirada de una identidad, muchas veces también ya vienen con tratamiento y tienen que venir a dar cuenta, digamos, de una opción de vida, lo que ya tiende, como decíamos, a agudizar la experiencia estudiantil, se viene a agudizar ya a estudiantes que tienen un diagnóstico, estresando más su situación de salud mental. Y cuando preguntamos, por ejemplo, en la encuesta de primer año, los estudiantes revisando sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva, ojo con esto, cuando decimos sintomatología, solo sintomatología, no es que no podemos hacer un diagnóstico por contestar un cuestionario. Siempre un diagnóstico se tiene que hacer de manera integral, con más instrumentos, pero si nos ciñéramos a lo que arrojan estos instrumentos estandarizados para la realidad chilena, la mitad de los estudiantes que ha llegado a pedir atención al centro de salud requerirían ser derivados a un especialista. Y es la lógica de que la universidad puede atender eso. Y eso es interesante porque es una discusión que es relevante dar. Quien consulta es un estudiante en su rol de estudiante. Quien lo atiende es una persona que representa a la universidad y lo coloca en posición de evaluación y juicio. No es posible llevar a cabo, como si uno pudiera creer, un proceso técnicamente de psicoterapia. La psicoterapia implica simetría, implica la posibilidad de poder salir. Aquí, en cambio, es la única respuesta que tengo, ¿sí? Y por eso también tenemos que atender, pero salir, en este sentido, un abordaje individual. Tenemos que entrar en otras variables, grupales, psicosociales, comunitarias. Bueno, también es interesante ver los estudiantes que hoy día están llegando con algún trastorno de aprendizaje u otras condiciones, ¿sí? Hay un aumento, ahí está el detalle, de estudiantes que ya vienen con algún diagnóstico. En ese sentido también vemos con algunas condiciones, tanto del trastorno del espectro autista o del déficit atencional, también un aumento
y estudiantes de primer año que vienen con alguna condición y que requieren ajustes, que requieren otros apoyos. Siempre esto es relevante decirlo, un diagnóstico no exime de responsabilidad, ¿sí? Pero sí exige adecuar los apoyos para que las personas puedan hacerse responsables, ¿sí? Para no pensar que es como tengo un diagnóstico, así que no me pueden tratar de esta u otra manera, ¿sí? Y aquí también hay otro dato. Estudiantes que ya participaron del programa de integración escolar en sus escuelas. En azul, estudiantes que ya han recibido, vienen con un historial de apoyo. Y que está bien, tiene que ver con eso la inclusión, justamente con la idea de que podemos recibir estudiantes que vienen con un sistema de apoyo, pero el tema es cómo aquí continúan con esos apoyos. ¿Y qué apoyos podemos dar? Consumo de sustancias. Aumento de consumo de sustancias. Ya veíamos que en la encuesta general de voces aumentó el consumo de sustancias, de hecho aumentó el delivery digamos, cuando uno ve la encuesta de centro, aumentó el delivery de drogas, ¿sí? Al domicilio en pandemia. Aumentó el consumo de alcohol, en nuestra cultura está siempre presente, de marihuana, pero una cosa interesante, el aumento de consumos de tranquilizantes, que está acá abajito, en la penúltima, de tranquilizantes. Por ahí dice que cada época tiene su química, su droga. En una época se buscan estimulantes, hoy día se buscan tranquilizantes, ¿sí? Y bueno, estamos hablando también del uso también no supervisado de medicación farmacológica. Ahora, esto por ejemplo pensemos en esto también, porque se instala también una cultura del consumo. Hemos visto cómo aparecen estas ofertas de venta. Estos, no sé si lo notan, pero es publicidad de venta de alcohol en la universidad. Y ahí hay algo que también es interesante, pensando en los efectos de, cuando uno lo dice y sin ánimo de sonar así como medio repetido, los efectos del neoliberalismo. Pero hay efectos del neoliberalismo en la subjetividad y en las prácticas, claro que lo podemos ver. Porque nosotros fuimos a la universidad y las personas nos organizábamos para poder comprar algo, para compartir. Yo no llevaba mucho dinero, entonces me ofrecía siempre como para ser el que ayudaba como a compartir a los demás, a socializar. Habían estrategias. En ese momento uno compartía con sus compañeros, pero nunca existía justamente esta forma. Porque cuando uno indaga, es que necesito generar recursos. Entonces se piensa en la lógica del emprendimiento, donde hay un mercado. Y hemos recogido algunos casos de estudiantes donde se han visto endeudados, han visto las tarjetas reventadas porque en el fondo esto les permite caer bien a sus compañeros y gastan, se paga con transferencia, digamos. ¿Qué se aborda? ¿Cómo hacemos esto? Aquí tenemos que pensarlo porque esto no es que, esta es la solución. La solución pasará por requisar y generar un piquete que retire y decomise. ¿O problematizamos el consumo? ¿Sí? Los consumos. Porque siempre cuando pensamos en consumo, nosotros estamos pensando como en las drogas, ¿sí? Donde el alcohol es una droga, pero también estamos pensando en los consumos que tienen que ver con trastornos asociados al consumo de alimentos, o también consumir series de televisión. Uno también consume series de televisión, se sienta y ve 4 temporadas de una, 20 capítulos de una. El consumo de zapatillas en Chile en relación al mundo es increíble, el aumento de la venta de zapatillas y la cantidad de kilos de ropa, por ejemplo. 25 kilos de ropa se consumen al año por persona en Chile. Y ahí vemos esa montaña que está en el norte. O sea, pensando que los consumos es una perspectiva que hay que pensarlo porque son maneras de aliviar, de manejar, y que, claro, no se trata de finalmente decir, no así satanizar el consumo. El tema es cómo pensamos estas formas del consumo y entender lo que es hoy día, porque ya no se habla de adicciones, se habla de consumos problemáticos. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, yo tomo cuando quiero, pero por ejemplo, estoy vendiendo cosas o gastando dinero extra para invitar al resto para socializar. ¿Qué es eso? ¿Eso es un consumo problemático? Yo diría que sí. Genera deudas. Muy bien. Y ya como para vamos a ir cerrando algunos datos de la encuesta de salud mental y relaciones comunitarias del 2022. Esta encuesta la respondieron 500 estudiantes aprox de todos los años. Y aquí hay datos interesantes. 3 de cada 4 se siente valorado por algún docente de su carrera. Pero al mismo tiempo, poco menos de la mitad, docentes que le han hecho dudar de su vocación. Me siento valorado, también me han hecho dudar. Estudiantes donde se reportan
que les han hecho dudar de sus capacidades. Uno necesita una retroalimentación, sí, pero una cosa es dudar de las capacidades. Y en otro lado, por ejemplo, 68% de estudiantes que evitan tomar clases porque se corre, digamos, los compañeros les transmiten que hay docentes que no tratan bien a sus estudiantes. Claro, uno puede decir, bueno, a ver, uno dice, yo tengo mi estilo, mi forma, porque claro, no es que uno pueda como hacer un reglamento como claro de esta es la manera correcta de tratar, pero hay algo que también se produce en este nuevo perfil del estudiante que ingresa con otras expectativas, con otras exigencias y que entra en dificultad en el vínculo con el docente. También hay, el 90% dice que su carrera cuenta con alta exigencia, casi el 90% reporta sentirse abrumado, 1 de cada 3 estudiantes señala tener que botar ramos para poder cumplir con la carga. Ahora, también respecto a las redes, dato interesante, 60% tengo la posibilidad de hablar con alguien. En mi carrera comparto, pero es la mitad y la otra mitad. Y uno lo ve cuando uno le dice a los estudiantes, por favor, hagamos trabajos en grupo, hagan trabajo en grupo, me avisan. Y después, es que no hice grupo y no habló con, es que no sabía mucho qué hacer. Estudiante que se sobrecarga porque quiere rendir igual, quiere aprobar. Primero quiere aprobar, después ve si le alcanza para aprender. Ojo también con eso, un estudiante viene primero a aprobar los ramos. Y ojalá que sea más que eso y aprobar y aprenda. Pero eso también es una tarea de cómo nosotros lo abordamos. ¿Sí? Muy bien. Hay un dato acá interesante que me gustaría que Belén pudiera comentarnos. Buenos días. Bueno, Manuel aquí nos mostró un panorama súper completo de los estudiantes que ingresan a la universidad. Yo les quiero mostrar otra parte de la estadística que tiene que ver con los estudiantes que postergan en nuestra universidad. Si ustedes se fijan, del año 2020 al año 2023 vamos a la baja. ¿Ya? Eso es algo positivo y menos estudiantes que solicitan postergación. En verdad son menos los estudiantes que postergan. ¿Ya? ¿Cuándo piden más la postergación? Durante todo el año. Ya eso es lo que prima ahí en las solicitudes. El año 2019, no sé si María Elena me puede corroborar o Francisca, se hizo el estudio de postergaciones desde el año 2015 hasta el 2019, ¿cierto? Ese fue un estudio que encargó el Centro de Acompañamiento al Aprendizaje y en el cual se hicieron ciertas recomendaciones a la universidad. Dentro de esas recomendaciones ya fue que hiciéramos un estudio en profundidad cualitativo a cada estudiante que solicitaba postergar. Y eso fue lo que hicimos a contar del año 2021. A contar del año 2022, ya en acuerdo con admisión y registro curricular, se modificó el flujo de la solicitud por el cual un estudiante posterga y el equipo de las asistentes sociales hace una entrevista a cada uno de ellos y de ellas. ¿Ya? Esta entrevista profundiza tanto en condiciones de salud, socioeconómicas, familiares, cuidado de otros, cuidado de hijos, estudiantes que son padres, madres, y también de las relaciones y la expectativa que se tiene con el departamento, con la unidad académica y con la universidad. El objetivo de esto, porque son resultados preliminares, nosotros les vamos a hacer llegar a cada uno de los departamentos el informe final, tanto con la información institucional como la información de su propia carrera. ¿Para qué? Para que ustedes sepan principalmente cuáles son los motivos, ¿ya? El año 2022, si ustedes se fijan, 199 estudiantes postergaron, pero 328 lo solicitaron, ¿ya? 328 estudiantes solicitaron postergar y un 39% de ellos desistió de la solicitud. Desisten por distintos motivos. Algunos tienen beneficio y tienen beca, no tienen gratuidad, no pueden pagar lo que implica la postergación. Otros desisten porque se abre ahí todo un espectro de posibilidades. Algunos aplican protocolo de garantía, otros se conversan directamente con ustedes, con los departamentos, se buscan estrategias en conjunto. Para el año 2023 aumentan las solicitudes de postergación, ¿ya? A 364, pero también un 46% de ellos desisten de esto, ¿ya? ¿Por qué postergan nuestros estudiantes? Principalmente por motivos de salud. Ya voy a mostrarles más adelante el detalle de salud, principalmente por razones psicológicas. En segundo lugar, por motivos vocacionales y de expectativas. Y en tercer lugar, por motivos académicos. Perdón.
Quienes postergan por motivos de salud, principalmente salud mental. Ya son estudiantes que, como decía Manuel, tienen sintomatología, se sienten agobiados, se sienten estresados, pero también que ya tienen un diagnóstico de salud mental. Y hay un porcentaje amplio ahí, el 9,63, en el cual el facultativo del área de la salud, psicólogo, psiquiatra, le sugiere a los estudiantes postergar, tomarse un tiempo. En cuanto a los motivos vocacionales y expectativas, la mayoría son estudiantes que postergan, que si bien postergan, uno dice va a volver a la universidad, pero vuelven a otras universidades. Ya no, deciden, hacen este trámite para cambiarse de institución y principalmente para cambiarse de carrera, carreras que no están en la oferta académica de la UNCE. Ya son carreras, muchos estudiantes quieren entrar a la PDI, psicología y artes, son la mayoría de los estudiantes que solicitan el cambio. Pero también hay motivos de cuestionamiento a la vocación, como quiero ser profesor y no quieren ser profesor. ¿Ya? Y hay un porcentaje de estudiantes que indican, por ejemplo, yo no me siento a gusto en mi carrera, yo no logré tener relaciones con mis compañeros. Como decía Manuel, que docentes le sugieren a los estudiantes, ¿sabe qué? Mejor usted no estudie esto, estudie otra carrera. Y llegan los estudiantes a preguntarnos, me quiero cambiar de carrera. Me quiero cambiar de carrera y quiero estudiar porque mi profe me dice que yo no sirvo para esto. Eso sucede. Motivos académicos. Ya son estudiantes que se han atrasado, como decía Manuel, tenemos un desafío en la titulación oportuna. Tenemos un desafío en la titulación oportuna, son estudiantes que se van atrasando y que llegan a un semestre y que no tienen carga académica. Son hartos estudiantes en ese ítem. Lo último que les quiero mostrar, de los estudiantes que postergan y que deben retomar en el semestre siguiente, para el año 2023, del total de los que solicitaron esa postergación, debían volver y un 85 estudiantes, un 51% no volvieron. Ya se pueden haber migrado a otra institución o simplemente desertaron del sistema de educación superior. Para el año 2024 la cifra disminuye. Los que vuelven ya son el 60% y un 39% no vuelve a la universidad.